Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur y Canal 53 y Net América Televisión en Ancud. Hoy vamos a iniciar una interesante conversación junto a mis queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco, con una invitada que desarrolla la siguiente función. Ella es geóloga de la Universidad de Chile, con más de 25 años de experiencia laboral, con sólida formación en el área de la hidrogeología, tanto en el área privada como en el sector público. Ella es máster en gestión de recursos hídricos y también es profesora de los cursos hídricos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile y Andrés Bello. Me refiero a Carmen Copier Mella. Con ella vamos a dialogar. Antes de iniciar el diálogo, voy a señalar que ella es representante de la Asociación Latinoamericana de Hidrología para el Desarrollo en el Programa Hidrológico Internacional. Esta institución celebró el Día Mundial del Agua el 22 de marzo del 2021. El lema definido por la UNESCO es el valor del agua. Interesante tema que va a iniciar mi querido amigo Jorge Carrasco. Bienvenida, Carmen, a nuestro programa. Jorge. Un gusto saludarte, Carmen. ¿Cómo te sientes en este despacho desde Santiago hasta Ancud, hasta Chiloé? Hola, buenas tardes ya, caballeros. Mira, la verdad que no me había tocado participar en una entrevista así en un canal vía online, la verdad. La verdad que es interesante, de hecho fue lo primero que me pidieron entre tras bambalinas, que me pusiera más cerca. O sea, yo en general estoy más lejos, entonces es extraño porque estoy casi encima del computador, pero la verdad que esto es parte del sistema, de esta pandemia, y una de las cosas que esto nos ha enseñado es algo totalmente transversal, que uno puede estar en conversaciones, por ejemplo, acá con ustedes, y la verdad hay una cercanía y como para solucionar cosas, para transmitir cosas, entonces la verdad que eh, está bien, me acomoda, me acomoda. Y muchas Bienvenida gracias entonces, Carmen. por el programa. Bueno, nuestro tema es el agua, ¿cierto? Y podemos decir, lo conversábamos ayer entre nosotros, que el agua es vida. Y quizás también poder decir que la vida es agua, no sé si será tanto. Nosotros lo pensamos así. Igualmente podemos decir que el agua es muy importante, el recurso agua, ¿verdad? Y vital para la vida de las personas. Bueno, en el mundo, como tú ya lo dijiste, lo dijo Boris en realidad, se celebra el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. La pregunta es, ¿qué significa esta celebración? Y saber también, a lo mejor tiene algún estudio, si tenemos conciencia, nosotros acá en Chile, de que el agua es vida también. Uy, qué tema tan importante tocaste tú, el concepto de conciencia. Bueno, antes que eso, con respecto a lo que es la parte del lema, o sea, del Día Mundial del Agua, esto no me recuerdo exactamente, creo que fue el 75 por ahí, que la UNESCO declaró justamente como un recurso tan importante, declaró a nivel mundial un día de celebración, y es el día 22 de marzo, en que todos los países del mundo tienen que hacer una celebración en recordar y celebrar, valorar este recurso. Y todos los años la UNESCO asigna un lema, ¿ya? Entonces es el lema que este año justamente toca lo que es el valor del agua. En general, bueno, eso va también un poco asociado a lo que tú, Jorge, vas comentando, o sea, con respecto a la conciencia, qué conciencia tenemos, y eso va asociado también a lo que es el valor.
De hecho, se hizo no solamente a nivel de, como decía Boris, yo pertenezco a lo que es el CONAPI, que es el capítulo chileno del Comité Hidrológico Internacional, ¿ya? Y de hecho hay varias otras instituciones que celebraron acá en Chile, ¿ya? Fundación Chile, también lo que es a nivel UNESCO internacional, eh, y hay veces que se celebraba antes, otros años, de hecho el GAM hizo muchas cosas de cultura y hacía la Semana del Agua. Pero acá, bueno, obviamente como estamos en pandemia, la verdad que uno articula y ve cómo poder ir haciéndolo la celebración. Con respecto, justamente se tocaron ayer varios temas, con respecto al lema, se tocó la dimensión como valor humano y social, que de hecho se invitó al director, la autoridad máxima de la Superintendencia de Obra de los APR, el agua potable rural, Álvaro Solar. Después estaba todo... Carmen, te voy a interrumpir un poquitito porque a veces nos llega con la frecuencia que se necesita el audio, ¿ya? Ya, ¿qué Entonces, necesitas? para que lo arregle un poquitito y siguiendo lo que tú nos estabas expresando, eso va significando igual que el valor del agua puede tener distintos significados. Por supuesto, o sea, yo te digo, no es lo mismo, justamente por eso se abordó ayer la celebración acá en Chile, desde diferentes dimensiones, aspectos. Uno era el valor social y humano que se vio asociado, efectivamente se asoció a lo que es la parte consumo humano y se llevó a la autoridad máxima de los agua potable rural. Y él presentó todo lo que es el aspecto que significa el agua desde el punto de vista de consumo humano. Después estaba todo lo que es la parte, se llevó a la autoridad también de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Mate, y él lo veía desde el punto de vista para la agricultura, todo lo que es la parte productiva. Después se llevó otra persona que era una abogada de la Facultad de Derecho, que ella presentó su lado muy interesante, que fue el valor ancestral del agua. Entonces ahí mezclaba todo lo que era la parte de las costumbres, de la espiritualidad, de la gratitud hacia el agua, y muchas de las instalaciones que nosotros tenemos ahora, la verdad que ellos como uso ancestral la tenían. Cocha, canales de regadío, captar en las quebradas, en las partes altas. Y me falta, y creo, había uno que era otro, el otro era el uso también productivo, pero desde el punto de vista que le colocaron valor ambiental, que ese fue el director de la CONAF. Entonces él llegó y también entregó todo su perspectiva desde ese punto. Otra de las cosas, por ejemplo, yo en un máster, bueno, ya me falta, ahí Boris gentilmente dijo máster, a mí me falta, defiendo la tesis el próximo mes, pero ahí me recuerdo que te vaya muy bien. Claro, no, sí, de todas maneras, claro, para que no quede que me pongo el título antes de... Claro, pero lo interesante es que ahí, de hecho, tuvimos un economista, nos presentó, tuvimos un módulo del valor del agua, y él por supuesto que lo abordó desde un punto de vista productivo y todo lo aplicaba a lo que es conceptos económicos, productivos, la parte sanitaria. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se discutía también ayer, que es diferente lo que es el valor y a lo que es diferente lo que es el coste y el precio, porque el precio va asociado, o precio o coste va asociado a algo productivo, económico. Pero lo que se le quiere dar un poco el concepto de valor a algo bastante más que involucre además una parte cultural, social, va por ahí también. Entonces, ahora, en relación a lo que tú planteabas de la conciencia, obviamente, si tú valoras algo, lo cuidas más. Hay muchas cosas que, por ejemplo, la gente un tiempo me recuerdo cuando hace como 3, 4 años atrás, cuando me tocó un curso ahí en la Facultad de Ingeniería en la Chile,
que hicimos un tema que era eficiencia hídrica. Yo me acuerdo que en la primera clase justamente les planteaba a los alumnos, les decía, oye, ¿qué significa el agua? ¿Ustedes creen que hay problemas de abastecimiento? ¿Hay problemas? Y para ellos nada, o sea, absolutamente cero conciencia, siendo que se hablaba de sequía, ya estábamos dentro de los 10 años de sequía, bueno, en ese tiempo había menos, ya 5 años, pero no hay conciencia, sobre todo a nivel de la población urbana. De la población urbana están acostumbrados a abrir la llave y uno tiene que tener la seguridad que yo tengo, va a salir mi agua, y además una cosa, no hay conciencia en cuanto voy a usar. De hecho, yo me recuerdo hace como 7 años fui a Australia y yo me recuerdo que había por todas partes. Uno iba a los baños y colocaban carteles, cuide el agua, otro sistema, otra conciencia. Yo me recuerdo, me tocó trabajar en la sequía el 2015 en la cuarta región, y ahí habían, porque más que más la cuarta región ha sido muy azotada. Históricamente. Boris de la cuarta región. Mm. Ahí yo me recuerdo que había unos carteles luminosos en la plaza y eran, pero cuide el agua, el agua es vida, cuide la gota del agua. Pero en general no hay conciencia. A raíz de lo que me dijo Jorge, la gente... Pero disculpa, Carmen, no hay conciencia a un nivel de poblacional de nuestro país, porque tú has estado en los ámbitos, tú trabajas en la Universidad de Chile, también estás en el ámbito privado, entonces la pregunta puede ser, ¿estamos haciendo los esfuerzos en nuestro país para proteger y preservar el recurso agua? Yo diría que se está empezando recién a tomar conciencia y hacer algunos esfuerzos sobre todo lo que es cultura hídrica y en la parte de educación ambiental, llamémoslo. O sea, yo diría que ahora recién, pero no se puede decir que todavía, o sea, que estemos, o sea, por ejemplo, se quiso hacer a nivel de educación básica, a nivel de párvulo, se quería colocar ahí algún ramo, alguna cosa, instruir a los profesores, algunas cosas de ciclo hidrológico para que la gente comprendiera, en el caso de las aguas subterráneas, por ejemplo, qué implica esa gota que viene de la lluvia, que viene esa agua en volver a recorrer ese sistema se puede demorar 10.000 años, 10.000 años. Entonces resulta que es como tener conciencia de qué implica, y sobre todo a nivel de párvulo. A mí me tocó dar una charla en Concepción, era para los pequeños, agua para todos, y enseñar el concepto de ciclo hidrológico. Pero yo diría que somos un país, y no solamente con respecto a lo que es el agua, somos un país lamentablemente reactivos. Hay algo y uno actúa, pero después se lo olvida. Entonces, es así. Entonces, hay muchas líneas ahora. Bueno, de hecho, a ver, con respecto a la sequía, tú me preguntabas qué cosas estamos haciendo. A nivel de gobierno, una de las cosas ahora que dijo el ministro de Obras Públicas, Moreno, y ahora van a crear el Ministerio de Obras Públicas y Aguas, ¿ya? Estarían creando una superintendencia, y ahí como para un poco facilitar, porque a nivel de la institucionalidad, la verdad que está todo muy bloqueado. Una de las cosas es que se conformó lo que es la Mesa Nacional del Agua, que estaba integrada de muchas personas, instituciones. Te cuento, o les cuento, por ejemplo, hay cosas que son absurdas. Por ejemplo, hay 33 instituciones que están relacionadas con el agua y no conversan entre ellas. Entonces, una de las cosas, o sea, no hay vinculación, con problemas de información, la institucionalidad, la normativa. Por ejemplo, ahora estamos en todo lo que es el cambio de la Constitución.
una de las cosas que lo que se pretende y una de las cosas que ya es parte normativa es cambiar, o sea, lo que es la parte privada del agua. O sea, de hecho, eso, yo te digo, ya cambia totalmente lo que es el manejo. Se habla mucho de gestión de recursos hídricos, pero a veces no está la intención. Eh, yo pienso que eh, está, yo diría que estamos iniciando un concepto de manejo integrado de cuencas, lo que se habla mucho, porque muchos se llenan la boca, así de forma bien coloquial, de la gestión integrada de recursos hídricos a nivel de cuenca, y de hecho la Dirección General de Agua, que es la entidad que está encargada de la administración y uso del agua, ellos están haciendo estudios, planes estratégicos a nivel de 101 cuencas, porque se dieron cuenta que no pueden hacer algo aislado. Y otra de las cosas también, que esto fue el 2000, no me acuerdo si fue el 2015 o el 2017, se sacó el Atlas del Agua, la Dirección General de Agua también, y ahí definieron macrozonas. Tenemos macrozona norte, macrozona centro, sur y austral. Y cada una tiene sus características totalmente diferentes. Y no podemos aplicar a nivel nacional lo mismo. Entonces, una de las cosas que hay una intención, una ruta, como para gestionar este recurso que está siendo cada vez más escaso. Además de eso, por un lado tenemos la gente, me recuerdo un trabajo, un paper que era con la creciente, el creciente crecimiento de la población, la gente cada vez va exigiendo más cosas. Entonces, uno de los rubros que consume mucha agua es el recurso, la parte de los agricultores. El 70% del uso son los agricultores. Entonces, y ellos, una de las cosas, los agricultores, ellos son amos y dueños, ellos se sienten, son como un poco antiguos, un poco como yo lo asocio como señores feudales. Ellos llegan y quieren tener su agua y dicen, bueno, este es mío, yo tengo que regar mi campo, bueno, y de alguna manera tiene que salir el agua. Entonces... Bueno, perdón, en ese sentido, yo pienso dos cosas. En primer lugar, de que desde el año 75, según tú dices, se ha estado celebrando el Día del Agua. En esa época los problemas eran distintos, pero eran problemas. Y actualmente, a pesar de varios años con días del agua, pienso que la situación no ha mejorado mucho. No. Y en relación a lo que tú decías recién en cuanto a la agricultura, la agricultura indudablemente tiene el 70 casi % del uso y está en manos privadas. Ahora, aquí yo creo que hay un problema político, porque la mayoría de los grandes agricultores pertenecen a una orientación política que todos sabemos cuál es. Y será entonces a partir de la nueva constitución, si es que la derecha sigue teniendo el poder sobre el agua, o a través de la constitución, entre paréntesis, se la vamos a quitar, sí, dando al agua el carácter de un derecho humano. Bueno, una de las cosas que lo que se quiere, o sea, lo que se debe hacer es que sea prioritario el uso, o sea, para consumo humano. Pero la verdad, bueno, una de las cosas que se le está exigiendo, una de las cosas es que en la propuesta de las candidaturas haya los 4 ejes, que son por eficiencia hídrica, la proposición de nuevas fuentes, lo que es la parte de ¿cómo se llama esto? La conservación y protección de los recursos y la gobernanza y la institucionalidad. O sea, que cada candidatura tiene que presentar y ponerse en ese sentido cómo van a enfrentar
la gestión del recurso. Y como lo dices tú muy bien, Carlos, o sea, lamentablemente, o sea, el 70% de ese uso, porque siempre se habla de la hidroeléctrica y de las mineras, pero la verdad que el grueso es los agricultores y es los que tienen el poder económico, o sea, realmente es impresionante. Entonces, bueno, ahí hay que pelear, o sea, de todas maneras, una de las cosas que hay que cambiar la constitución, o sea, de todas maneras, o sea, seguir con esta constitución, o sea, si el agua, los derechos de agua, eh, es, somos el único país en el mundo que tiene un código así, donde los derechos son a perpetuidad y más encima se pueden transar en el mercado. Entonces, o sea, y de hecho, cuando hay, sobre todo me ha tocado trabajar mucho con sistemas de agua potable rural, y resulta que la verdad que lamentablemente hay mucha diferencia, muchas injusticias, pero bueno, es así. Otra de las cosas que me ha tocado ver, de que, por ejemplo, en las dotaciones, y eso es un absurdo, y nadie me ha contestado, nadie. Las dotaciones para los cálculos y evaluar cuánta es el agua que yo tengo que diseñar mi sistema, mi pozo, resulta que yo para un sector, por decirlo, un rural, yo lo puedo calcular con 100 litros habitante día. Eso me exige un procedimiento, me exige, pero resulta que para otras comunas se hace con 180, 200. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Y es así. Entonces hay una segregación. Eh, a mí me dio mucha pena no el 2020, porque ya pasó el año, fue el 2019. Aquí cerca de Santiago, en Melipilla, había problemas, había muchos problemas de agua. Y la gente tenía sus campitos, sus animales, pero animales de por vida, que los cuidan, son como sus hijos. Entonces, y uno pasar entre medio, porque estábamos viendo una nueva fuente para esa localidad, y los animales estaban tirados en el suelo, la verdad en el suelo, pero flacos, famélicos, y en eso de repente de hecho el caballero con mucha pena, creo que fue un día jueves, un viernes, me dijo que iba a ir a vender a la feria los animales a kilo. Entonces, ni siquiera el animal completo, o sea, a kilo, y resulta que yo en ese momento voy volviendo a Santiago, y en ese momento en las noticias estaban dando que habían decretado que el señor señalaba, habían todo lo que estos decretos de escasez hídrica, eran las comunas, creo que la Barrenechea, varias comunas, unas comunas productivas también, creo que eran, no sé si Independencia, Chicureo, no me acuerdo bien cuál, pero la verdad que yo dije, ¿qué ganan ahí? Por ejemplo, estos decretos de escasez, ¿qué es lo que tienen? O sea, tienen libertad absoluta las personas para perforar donde quieran, incluso en cualquier lado, no tienen que pedir permiso. Más encima hay subsidios, entonces resulta que uno dice, esa es la realidad. Entonces lo que hay que hacer es la institucionalidad, hay que cambiar. O sea, de todas maneras hay que cambiar esto. O sea, de todas maneras, para que haya una gestión adecuada, realmente adecuada, que sea justa además. Porque se habla mucho de sostenible, ambiental, pero una cosa que también que sea no solamente lo que es prioridad en el consumo humano, sino que la gestión también sea, no sé si por palabra usar sana, pero tiene una gestión adecuada, tiene que haber una gestión, y eso va solamente acorde a la institucionalidad y la parte normativa. Carmen, Sí. yo te quiero llevar a Chiloé, al tema particular de Ancud, porque estamos teniendo serios problemas de agua por la escasez de lluvias, ¿ya? Sí. Entonces, tú conoces algo la realidad nuestra.
La pregunta es la siguiente. Chiloé, ¿tiene posibilidades de tener o de acopiar y captar aguas de manera racional para garantizar el consumo de agua en los seres humanos y en los animales? Mira, con respecto a lo que es te voy a dar les voy a dar, con respecto a lo que es la situación de la isla, es una situación, bueno, bien especial. Ustedes tienen bien especial, que es muy diferente a todo lo que es cualquier terreno continental. La zona de Chiloé está bien marcada por lo que es la geología del sector. Entonces, en Chiloé tenemos, básicamente, tenemos 3 unidades, por decir. Si tenemos acá, no sé si me ven al revés, si tenemos de lo que es de este a oeste, o sea, de Atlántico a Pacífico, tenemos una zona que es donde está Ancud, aquí a la parte nororiente, tenemos un sector que son rocas que son volcánicas, sedimentarias, metamórficas ahí, que tienen un acuífero, que es un acuífero de muy poca, un pedazo muy chiquitito, ¿ya? Que está en general no tiene muy buenas condiciones ahí, ¿ya? Todo lo que es el escurrimiento, eso es muy importante, que por un lado está la geología, que me va a condicionar de acuerdo a las condiciones de permeabilidad y porosidad que tengan esas unidades, yo voy a tener condiciones para almacenar y entregar el agua. Pero además hay otra cosa, que es las estructuras, las fallas, lo que me van a definir cómo me controlan este escurrimiento subterráneo. Entonces yo en Chiloé tengo 3 sistemas bien claros y me van demarcando. Entonces yo tengo además en lo que es la parte central, que es de Chepu hacia el sur, yo tengo basamento metamórfico. Ese basamento metamórfico, esas lajas que ustedes ven, son rocas súper antiguas, son 230 millones, 300 millones de años. Esas rocas son rocas antiguas, muy antiguas, que en algunos sectores se encuentran algo fracturadas y ahí podríamos encontrar algo, pero en general es bajo, ¿ya? Tenemos, por eso digo, explicando un poco lo que son los sectores. Tenemos lo que es el sector de la parte oriental, que ahí tenemos depósitos como más nuevos, sedimentarios, glaciares, y ahí en general están como más concentrados lo que son algunos pozos, pero en general podríamos tener, de acuerdo, depende del sector específicamente, podemos tener profundidades de 3, o sea, los niveles de agua pueden estar entre 0 metros y 60 metros. Entonces, obviamente, si queremos sacar agua, tenemos que profundizar más que eso. Y otro sector que tenemos, que es en la parte, yo creo que abajo de, ¿cómo se llama?, en la parte más occidental, la parte del Atlántico al sur, tenemos ahí también tenemos un sector que podría algo, qué sé yo. A ver, espérate, déjame mirar una cosita. Estaba viendo si les podía mostrar algo. Claro, pero mira, han hecho estudios, o sea, han hecho estudios, y de hecho, por ejemplo, una cosa interesante de lo que tú me planteabas, de que hay en el sector ahí donde está el Huillinco, ahí el CERNAGEOMIN, Servicio Nacional de Geología y Minería, hizo unos estudios para ver la posibilidad de estudios geotermales. De hecho, lo hicieron en Chiloé y además también en la parte norte, lo que es Puerto Montt, todo el sector, hicieron, y en el caso, el único sector donde podían encontrar depósitos geotermales que son interesantes, porque resulta que es agua en profundidad que se llama el concepto de entalpía, baja entalpía, que tú puedes calefaccionar
edificios. De hecho, hay un hotel, creo, en Puerto Varas que se calefacciona, utiliza este concepto de baja entalpía. Entonces, esa es una manera de que pudiese ser. De hecho, esto está asociado a estas grandes estructuras, estas fallas, que podría hacerse un estudio ahí, ver asociado a justo donde hay estas estructuras, que pudiese hacer estudios del gradiente geotérmico. Las otras también que se ha visto cerca de Ancud, que también hay contaminación, se ha visto fenómenos de intrusión salina por Chonchi, Ancud. Entonces también eso habría que ver en algún sector, controlar, ver hasta qué sector, o sea, hasta qué punto se puede sacar el agua sin que haya que no avance la cuña salina, ¿me entiendes? O sea, ver, a mí me tocó hacerlo en Coronel, en el Parque Escuadrón Coronel, que había que definir un punto donde tú ves qué caudal puedes sacar y a qué profundidad. Correcto. Entonces, otra de las cosas interesantes, por ejemplo, en Ancud, lo que hay que hacer, además, tú me decías cómo se puede cuidar. Una de las cosas, por ejemplo, yo estuve leyendo ahí el vertedero, que ha habido filtración hacia las aguas subterráneas. O sea, una de las cosas es que yo creo que se puede hacer perfectamente estudios, se llaman estudios de exploración de recursos hídricos, donde tú defines estas unidades y a nivel macro, y después tú dices, ok, mira, yo tengo que ver cuál es la solución local, particular para cada lugar, para cada lugar, pero de que se pueden hacer. De hecho, un estudio que hicieron la 2017, que hicieron ahí pero eso fue orientado a lo querían un poco, siempre va orientado a lo que es disminuir el presupuesto en camiones de aljibe, porque la verdad que la perforación de pozos no se tiene que ver, depende de qué sector, porque uno lo que hace es estudiar el basamento, la profundidad exacta, porque mucha gente llega y dice, yo voy a perforar, profundizo, pero la verdad que no en todas partes se puede hacer. Hay que ver la cantidad del relleno que tú tengas, que es el adecuado para sacar, para poder explotar tu unidad. Carmen, sí, antes que me olvide, una de las cosas importantes con respecto a que me preguntaba Boris, son los pompones. Los pompones son todos estos humedales antropogénicos, todas estas cosas, que resulta que ahí hay agua, hay reserva, hay harta reserva de agua, pero resulta que hay me da y no estoy segura si se está haciendo un uso adecuado de la explotación de esas turberas. Además, yo no sé cómo va lo que es la forestación con eucaliptos, que también están sacando un poco lo que es estos pompones. Entonces también yo creo que debe hacerse un poco de gestión integrada y por sectores. Son muy diferentes los acuíferos que hay de norte a sur. Entonces, no sé si eso... Sí, me contestas lo que yo te consulté. Estimado Jorge, yo quiero que recuerdes la consulta que le vas a hacer a Carmen, porque Carlos y Carmen vamos a hacer un breve corte, porque ya se nos fue nuestro primer segmento, y volvemos en unos minutos después de los comerciales en nuestro programa de mediodía a medianoche. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui, por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción.
Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas, es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto, no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de Mediodía a Medianoche. Vamos a seguir este interesante diálogo con nuestra invitada Carmen Copiar Mella. La palabra la tiene mi querido amigo Jorge Carrasco. Gracias, Boris. Carmen, tú estabas haciendo mención de nuestro querido Chiloé en esa pregunta que te hacía Boris. Ahora yo tengo una gran duda, pero sí que debe ser igual muy interesante Chiloé para hacer los estudios para ustedes, porque a ver, la lógica me dice que nosotros acá, hace años, siempre he escuchado, Ancud y Valdivia son las dos ciudades en Chile donde llueve más. Pero en el verano acá en Ancud, sí, la situación se vuelve crítica, el uso del agua para muchas familias, ya sobre todo en el sector rural. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se secan los pozos acá en Chiloé en esta época? ¿O cuáles son las causas que pueden explicar esta escasez hídrica en verano? Bueno, una de las cosas, uno obviamente a nivel transversal es la sequía, o sea, eso de todas maneras que ha azotado y eso hace que, porque ¿cómo se recargan estos pozos? Yo tengo mi embalse, imagínate que tú tienes una cubeta, vamos a hablar de una cubeta gigante, pero imaginemos así como un esquema, un módulo, tenemos una cubeta, una tina. Entonces, si yo tengo mi ducha, yo lleno permanentemente, ese es el proceso de recarga a ese embalse subterráneo. Yo estoy duchando, estoy agregando. Si cada vez esa ducha, cada vez es menor, entonces resulta que obviamente llega menos agua a este embalse, a este tina. Entonces yo tengo mi nivel acá. Si yo tengo mi nivel acá, pero tengo menos agua, obviamente va descendiendo este nivel. Está más abajo, está más profundo. Muchas veces los pozos quedan colgados, ¿ya? Los pozos quedan colgados porque yo estaba sacando agua acá, estaba acostumbrado y mucha gente lo que hace es nunca piensa en el después. Yo te decía eso, que somos reactivos como país. La gente dice, yo tengo el agua a 30 metros, lo hago a 31. Pero resulta que pasa si yo tengo es natural, un imprevisto, algo, otra persona llega, lo hace a 40, 45, ¿me entiendes? Porque el costo de producir en ese momento obviamente es caro, construir un pozo profundo es caro, pero es mucho peor que después te quedes sin agua y además también después profundizar o si no hacer un pozo de nuevo. Entonces, además una de las cosas es que, directamente en el caso de la isla es que la fuente que tiene es la lluvia, no tenemos ningún aporte nival, a diferencia de la parte continental de lo que es Chile. Y además otra de las cosas, salvo aquí en pandemia, hay que considerar que ustedes son es un segmento, o sea, tienen ahí lo que es la parte turismo, o sea, yo creo que llega mucha gente, o sea, hay también una demanda por agua que obviamente debe considerarse, o sea, sobre todo los lugares turísticos consumen más agua, o sea, de todas maneras es así. Pero yo lo haría, la verdad que creo que lo más importante es la parte que no solamente es la precipitación y no llueve mucho en verano. A diferencia de lo otro es la nieve. Entonces, y otra de lo que te decía, porque ahí bajan los pozos, quedan colgados, la mayoría.
Otra de las cosas que es importante, que yo te decía que está todo integrado. Acá tenemos el sistema subterráneo, pero además tenemos los ríos también están usando mucho, hay mucha gente que demanda, ha aumentado también todo lo que es la parte de los derechos de agua, el consumo. Entonces eh, también eso en este balance hídrico también va quedando negativo. Entonces hay que ir buscando otras fuentes de agua. Eh, por ejemplo, esto lo que te decía yo, que antes estaba, eh, me acuerdo que Carlos decía en el 75, claro, no había estos problemas porque había las lluvias, más encima no había tanta gente que usara, entonces el agua era un maná. De hecho, el código de agua se hizo en condiciones de abundancia. Esa es otra cosa que es muy interesante de condiciones de abundancia. Ahora estamos en otras condiciones. Ha aumentado de norte a centro, está aumentando lo que es la parte de certificación, es impresionante. El clima, no puede negar que hay un cambio climático. O sea, yo te digo, a mí me ha tocado hacer para la Comisión Nacional de Riego, antes era la zona central, pero ahora están buscando lo que es todo proyectos de riego a nivel de Yanquihue, Osorno, incluso me tocó hacer en Punta Arenas, Puerto Natales, porque es obvio, está cambiando. Entonces, y es así, es dinámico. Pasando, Perdón, Carlos, dale nomás. Ya. no, pasando a otra cosa, hemos estado hablando me parece, de agua dulce. ¿Qué pasa con el litoral marino? Aquí, sobre todo en Chiloé, el problema de la contaminación por las industrias acuícolas. ¿Eso de alguna manera tiene también que ver como recurso agua? Lo que pasa es que ahí hay otro... lo que pasa es que ahí ese tipo de recursos, o sea, de todas maneras, claro, es un agua... lo que pasa que, a ver, el código de agua te norma todo lo que es sobre las aguas terrestres, ¿ya? Entonces, lo que es agua, lo otro ya es agua de mar, ¿ya? Ahí son no está dentro de lo que es las atribuciones del código, ¿ya? Pero igual si hay contaminación, ahí viene todo lo que es la parte de la parte ambiental, la regulación ambiental, ¿ya? Sí, es otra... sí, ahí tienen, la verdad que ahí tienen hartos sistemas, pero yo creo que hay más tiene que ver la parte ambiental, no es otro tipo de uso, sí. Carmen, relacionado con eso, disculpa Boris, porque sí, no, dale. Va sobre lo mismo, pudiese ser una solución a la escasez hídrica el sacarle la sal al agua de mar, como se hace en el norte, por ejemplo. ¿Podría ser eso una solución? Claro. ¿O es muy difícil? No, o sea, de hecho todo lo que es desalinización, hay varios métodos, metodologías para sacarse. El único punto de la desalinización es que los problemas que tiene, o sea, a grosso modo, una de las cosas es que el consumo de energía es muy alto. Yeah. Y luego, ¿dónde botas tú los desechos? Porque tienes que ir botando con una especie de puerta de relave, tienes que ir dejando ahí. Entonces, esos son los problemas así como a grande rasgo, pero lo otro, la verdad que tú puedes desalinizar lo que quieras, sobre todo en el caso de la isla. A nivel de lo que es balnearios costeros, muchos tratan con plantitas de osmosis inversa, por diferentes métodos, nanofiltración, la verdad que eso se puede. Eso no hay, no. Pero cuando ya es un proyecto muy grande, ahí lo que hablaba en el caso de, preguntaba a Carlos, bueno, pero esos son los otros sistemas, pero acá en desalinización, ahí viene lo que es la parte también la parte ambiental, que son bien
Si tú botas esa agua al mar, ahí tienes que ver cómo son los sumideros, y eso viene también, se mete ahí lo que es el SEA, lo que es la parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, pero si tú presentas bien un proyecto, eso se puede hacer de todas maneras. De todas maneras, es una solución. En todo Carmen, caso, ¿sí? no, dale nomás, dale nomás. En todo caso, estuve hace poco en Coyhaique, y de hecho, porque no en todas partes se puede hacer, es que ese es el punto. En Coyhaique estaba conversando con la encargada, que era la jefa de aguas del altiplano, y dentro de aguas del altiplano ellos hacen una parte de inspección técnica a los agua potable rural, a todos los estudios. Entonces había una isla, no me acuerdo el nombre de la isla, pero ahí ellos no me acuerdo bien por qué razón no podían hacer, no podían hacer nada, aplicar lo que es desalinización ahí. Entonces en este momento estaban viendo cómo lo podían hacer y estaban llevando, ahí funcionaba el sistema no de camiones aljibe, sino barcaza aljibe. Entonces, lo que sí tenían que solucionar, nomás había que darle agua a esa gente que vivía en esa isla. Entonces, una de las cosas es que todo lo puedes aplicar tú, pero ahí viene lo que es la parte del presupuesto. Entonces, sí, todo se puede aplicar, pero hay cosas que son como, uno siempre tiene que tratar de ser eficiente también en la parte económica. Voy a tomar un poco de... Ya. Yo quería consultarte por lo siguiente. ¿Por qué nosotros, Chile en particular, podría ser Chiloé, no tiene o no aplica la tecnología que usan los países desarrollados, en el sentido de que el agua, ejemplo, que bebemos nosotros domiciliariamente y utilizamos en nuestros baños, se vuelva a reutilizar? No se bote directamente al mar, sino que se ocupen plantas de tratamientos de esta agua y se vuelva al sistema. ¿Es muy caro o no hay voluntad de hacerlo nomás? Ahora, Boris, de hecho hay iniciativas acá en Santiago, yo no me acuerdo específicamente en qué, pero están haciendo plantas ya son las son aguas residuales que tú las vuelves a utilizar reutilizadas, las EDAR. Espérate, el agua, no me acuerdo, espérate, sí, se está empezando, es algo nuevo, que en general yo creo que hay, yo creo que de aquí a unos 10 años, yo creo que generalmente vamos retrasados como 10, 15 años con los países europeos, pero se están haciendo aguas andinas, de hecho, estaba haciendo una iniciativa, una planta piloto de aguas recicladas, son aguas reutilizadas. Sí, sí, eso está pero yo te digo, de hecho, es una planta piloto que de hecho me da la idea que en el Congreso ahora de Ingeniería Sanitaria la van a presentar ahora en noviembre, octubre, van a presentar ahí los resultados. Pero todavía la gente es reacia, yo te digo, hay una sensación de desconocimiento. Pero ahí lo que me preguntaban en la parte decía Jorge con respecto a la conciencia, o sea, de hecho en el máster que hice, ahí hablaba uno de los especialistas que decía que él prefería tomar de este tipo de agua que un agua de la llave, que agua subterránea, que era mucho más limpia. Entonces, sí, de todas maneras es algo que se viene, de todas maneras, sí, se viene. Y otra de las cosas que también se está haciendo harto, ahora hay muchas iniciativas de recarga de acuíferos, también eso es otra cosa, que inyectan agua. Una de las cosas que también me recordé que ahí en la isla podrían hacer cosecha de aguas lluvias, que eso es otra cosa también, cosecha de aguas lluvias. Que también hay ¿De qué se trata eso? Mira, son unos sistemas en que es como captar en época de abundancia. Cuando hay pueden ser embalses. Creo que hay iniciativas
que el gobierno, no estoy segura, pero que creo que a una localidad de Chiloé estaban viendo una posibilidad de pasar un estanque. Entonces, en la época, en invierno, almacena, ¿me entiendes? Claro. Y tienen esas cantidades. Entonces, hay una de las cosas, lo llaman cosecha. Entonces, y de hecho hay otros tipos de cosecha que son, por ejemplo, que también que colocan como especie de zanjas, van haciendo zanjas en las laderas y van colocando también, y a un estanque natural que van guardando, embalses naturales. Entonces, de hecho, la profesora esta que les comentaba de valor ancestral, eran cosas similares que hacían por acción gravitacional, iban embalsando agua. Es un sistema como de ley física. Yeah. Entonces, en otros sectores, por ejemplo, han hecho, pero no es el caso de Chiloé, por ejemplo, han hecho conceptos de atrapanieblas, ¿ya? En el Claro, norte. en el norte, claro, en el norte, Sí. pero no es en el caso de... Sí. Mira, el único, con respecto pensaba, se me vino a la mente esto de ¿cómo se llama? La osmosis inversa, las plantitas estas de desalinizadora, que muchas veces lamentablemente una de las cosas que no se hace mantención, porque tienen que hacer mantención a todas las tuberías, todos los filtros, y la gente no hace, instala y se lo olvida. Entonces también ese tipo de cosas, sí, hay que hacerlo. ¿Mm? Correcto. Jorge. Carmen, tú nos hablaste de gestión del recurso agua y Ya. de agua subterránea, también hablaste un poco de las cuencas hidrográficas, a lo mejor más preguntas podríamos haber profundizado, pero yo quisiera mencionarte que también estuvo en nuestro programa un hidrólogo, Cristian Frene, donde hay un buen ejemplo del trabajo que hicieron en el sector de Catrumán, donde hubo una muy buena captación de agua y se formó un trabajo en conjunto de toda la comunidad. Se formó una red participativa del agua, que nosotros lo consideramos como una verdadera minga, donde todos se ayudan acá en Chiloé. Se capacitó a las familias, se estudió el lugar con ellos, se monitoreó, y había también ahí un plan, como decía, de ordenación de la cuenca. Y finalmente hoy día dio resultados, no dependen del agua, de lo que tienen que llevar los camiones aljibe, porque es un sector donde había escasez hídrica, sino que dependen de lo que es su red nomás. Ahora, yo no sé los valores de cuánta agua hay, pero yo creo que son ejemplos a replicar. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, bueno, ahí ellos hicieron esos estudios, claro, también en Caucahue también hicieron, en Caucahue y ahí en Catrumán. Entonces ahí, y lo que pasa es que lo que hicieron ellos fue una cosa eh, yo lo llamo como estudios locales, porque fue a nivel de microcuenca. Y eso, así es como se debería hacer las cosas, con la comunidad. Integrar todo el mundo, todas las telemingas, claro, por supuesto, porque eso el hobby es muy pilote. Pero yo te digo, de hecho, mira, una de las cosas que yo, como me gusta trabajar mucho con los agua potable rural, entonces uno ahí se hace en participación ciudadana. ¿Ya? Que tú ahí comentas, hablas con la gente, vas con el operador del agua potable, conversas con toda la gente, porque ellos te dan información. Hay información que uno como técnico, la verdad que no sabe. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante, que tiene que haber una participación de toda la comunidad, porque ahí se interiorizan y cuidan. Una de las cosas que quiere hacer la Dirección General de Agua, que yo les hablaba, es la comunidad de agua subterránea, porque hay todo lo que son la asociación, en el caso de aguas superficiales, está la asociación de canelistas, pero en el caso de las aguas, lo que se quiere hacer es comunidad, y se habla la parte de unidad.
Pero ahí, bueno, eso está en pañales, la verdad, porque también ahí cómo se ponen de acuerdo. Entonces, y eso también son las cuencas muy grandes. Entonces, a nivel, yo creo que de microcuencas, yo creo que sería como una solución bastante más fácil para organizar las cosas y obtener información. Eh, Y el sí, costo de un proyecto de ese tipo es muy caro, ¿no? el costo, no sé cuánto habrá costado ese, es que no sé específicamente qué fue yo sé, a mí me comentaron que habían hecho un estudio, pero no sé específicamente cuál, porque a ver, una de las cosas lo que encarece muchas veces es cuando tú utilizas maquinaria, haces pozos, pero si haces encuestas, por ejemplo, para ver cómo le encuesta a la gente, hace una cosa, la verdad que eso no debería ser muy caro. No sé, ahí sería mentir. Yo, por ejemplo, yo te digo, yo te puedo decir estudios, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, geofísica, que tú ya utilizas algún tipo de maquinaria como para prospectar, ver qué es lo que hay en el interior de la Tierra. Con estudio te puede salir 5 millones, una cosa así. Después ya cuando tú vienes construcción, o sea, pero por ejemplo, esto en una localidad. Ya diferentes localidades, depende, puede ser un poco más. Ya, ok. eh, claro, cuando hay construcciones diferentes. A eso me refiero, pero yo te digo, yo creo que ahí, yo creo que fue algo que hizo la gobernación a través del municipio. Entonces, yo no sé bien qué habrán hecho, qué habrán. Claro, eso. Y pasando a otra cosa, a nivel internacional, Ya. ¿cómo ves tú o si es posible algún día corregir la distribución del agua en los diferentes países o regiones? Yo saco el caso de África, por ejemplo, que se sabe que de muchos países que tienen escasez de agua, pero es un agua incluso contaminada por sus propias heces, altos grados de diarrea. ¿Se habrá o habrá algún día podrá Uy, superarse eso? Es una pregunta más. aquí podemos filosofar todo lo que digo, Claro, churra, mira, hay de todo tipo mira, hay posiciones que son catastrofistas, dicen que a nivel mundial, que esto va a haber sequía mundial, qué sé yo, en 20 años más. Eh, eh, yo Mira, la verdad que no sé si puedo contestarte yo porque sería una opinión como muy personal. Eh, yo pienso que hay países, hay partes, así como países pobres de África, que yo creo que van a seguir siendo pobres y con problemas de abastecimiento, de segregaciones, y otros van a seguir siendo los top one, eh, porque, eh, porque la situación está así, la separación quedó así, y date cuenta, imagínate si uno retrocede en la historia, no sé, no sé, la verdad que me cuesta contestar un poco eso, pero no le veo mucha solución, lamentablemente no veo como la intención a lo mejor son cosas que tienen que tener algunos países así como para mostrarlos como ejemplo, pero yo creo que algunos siempre van a haber mucha diferencia, eh, porque de hecho muestran ahí que la gente en climas muy cálidos y la gente accede, va caminando, sobre todo mujeres, niños, y yo pienso que eso es una noria o un pozo que perfectamente uno podía aplicar una tecnología. De hecho, yo me acuerdo que me tocó participar con un alumno que se estaba haciendo una cruzada para ayudar a personas en África, pero al final me molestó mucho porque al final estábamos participando, ayudando y al final era una charada, ¿cómo se llama? Como un fraude. Entonces,
porque es simple, o sea, en ese sentido tú no necesitas tener una tecnología tan grande, tú puedes hacer como una especie, una pata de cabra y aplicarlo ya, sacar, o sea, con algo que no necesita algo tan específico y tan caro. No son muy profundos en algunas partes, pero no sé si será cultural, la verdad es que no sé. Ahí desconozco, la verdad, no sé. Ya. Bien, estimada Carmen, estimado Carlos y Jorge, pasó nuestra Nos hora faltó de preguntarle a programa. la Carmen su opinión sobre la administración del agua en Chile. Exactamente. Bueno, Exactamente. ¿Lo puedes contestar en forma muy sucinta, querida Carmen? tuviste la administración, o sea, yo te Sí, dije que realmente, bueno, hablé de cosas, yo dije que obviamente lo que era este país, la constitución se había hecho en dictadura, sí, es la aberración más grande, o sea, en ese sentido es totalmente neoliberal, o sea, en ese sentido se tranza que le dan, imagínate que el artículo 19 de la constitución nos dice que le da potestad, le da poder al dueño del derecho de agua para hacer lo que quiera. Y esto es inexpugnable, entonces esto es, ahí es donde está todo lo que es la política de Pinocho. Entonces hay que cambiarlo, o sea, la administración, olvídate que cambiar eso parte, por eso hay que cambiar, eso por ahí cambia, por eso tenemos que cambiar eso, correcto. eso puedo No sé decir. si te quedó claro, Jorge. Sí, clarísimo. Bueno, bueno, estimada Carmen, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por habernos ilustrado acerca del tema del agua, haber hablado de este recurso que es importantísimo. Claro, no, y mira, en ese sentido ningún problema, fue un agrado, la verdad, un agrado, así que pueden contar conmigo, me dice que me puedo preparar en algún tema que les interese y lo planteamos. ¿Les parece? Lo vemos. Sí, Gracias, Carmen. gracias. Estimado Carlos, estimado Jorge, Carmen, un placer. Estimados televidentes de Mediodía a Medianoche, ha llegado a su final. Nos estamos viendo en un próximo programa. Hasta siempre.